Vivimos en un mundo donde las palabras pueden abrir puertas o cerrarlas para siempre. La manera en que nos comunicamos tiene el poder de transformar una conversación casual en una oportunidad de vida, una discusión en un acuerdo, un pensamiento en acción. El lenguaje no es solamente una herramienta para intercambiar información, es un puente entre nuestra mente y el mundo que nos rodea. A través de la comunicación influimos, inspiramos, conectamos, lideramos. Cada vez que abrimos la boca para decir algo, estamos construyendo o destruyendo, acercándonos o alejándonos, creando o perdiendo oportunidades. Por eso, comprender y dominar la comunicación no es solo una habilidad útil, es una necesidad vital para quien desea avanzar con intención en la vida. Piensa en esto: todo lo que deseas está a una conversación de distancia. Esa persona que puede ofrecerte una oportunidad, esa pareja que podrías enamorar, ese cliente que necesitas cerrar, ese conflicto que llevas años sin resolver, todo está esperando una conversación que aún no has tenido o que no has sabido cómo tener. A menudo creemos que necesitamos más títulos, más contactos, más experiencia, más suerte. Pero la mayoría de las veces, lo que realmente necesitamos es saber cómo decir lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos, de una manera que resuene, que sea escuchada y comprendida. La vida se construye con palabras, y quien domina las palabras, domina su destino. Ser elocuente no es hablar bonito. No se trata de adornar tu discurso con palabras complejas, ni de sonar como un libro. La elocuencia verdadera nace de la claridad interna. Es la capacidad de expresar ideas, emociones y propósitos con fuerza, con precisión, con intención. Es tener una voz que no solo se oye, sino que se siente. Ser elocuente es tocar mentes, pero también corazones. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo escuchar, cuándo elevar la voz y cuándo bajarla. Es comunicar no para impresionar, sino para conectar, porque al final las personas no recuerdan todo lo que dijiste, pero sí cómo las hiciste sentir con tus palabras. En este libro que he ido desarrollando, vas a aprender a usar tu voz como una herramienta de poder. Pero no te prometo fórmulas mágicas. No hay atajos cuando se trata de una habilidad tan humana. Lo que sí encontrarás aquí es una guía práctica y profunda, basada en los principios universales de la comunicación efectiva. Vamos a explorar juntos cómo superar el miedo a hablar, cómo organizar tus ideas, cómo expresarte con claridad, cómo usar tu cuerpo y tu energía para reforzar tu mensaje, cómo contar historias que capturen la atención, cómo persuadirse y manipular, cómo hablar en situaciones difíciles y cómo tener conversaciones que dejen huella. Este no es solo un audiolibro que escucharás una vez. Es una base que podrás volver a visitar cada vez que necesites afinar tu voz interna y externa. Y no importa desde dónde estés partiendo. Tal vez sientas que no sabes expresarte bien. Tal vez tu voz tiembla al hablar frente a otros. Tal vez dices cosas de las que luego te arrepientes, o simplemente te cuesta encontrar las palabras adecuadas. Sea cual sea tu punto de partida, este viaje está diseñado para ti, porque la comunicación no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que se entrena, que se moldea, que se expande con el tiempo y la práctica. Todos podemos aprender a hablar mejor, a escuchar más profundamente, a conectar más honestamente. Todos podemos ser más elocuentes y persuasivos si estamos dispuestos a aprender y practicar. Te invito a que escuches este audiolibro con atención, pero también con apertura. No solo para retener ideas, sino para comenzar a aplicarlas. Detente cuando sientas que algo te resuena. Repítelo si hace falta. Hazlo tuyo. Reflexiona sobre tus conversaciones pasadas, sobre cómo podrías haber dicho algo distinto, con más intención, con más calma, con más claridad. Imagina conversaciones futuras en las que puedas aplicar lo aprendido. Este no es un camino teórico. Es un entrenamiento para la vida, porque comunicar mejor no solo te hace más persuasivo, también te hace más humano, más empático, más consciente del impacto que tienes en los demás. Recuerda esto durante todo el proceso. Tu voz es tu instrumento más poderoso. No dejes que el miedo, la duda o la costumbre silencien lo que tienes que decir. La elocuencia no es un lujo. Es un camino hacia relaciones más auténticas, oportunidades más reales y una vida más alineada con quien realmente eres. Así que respira profundo, abre tu mente y prepárate para comenzar este viaje. Porque lo que viene a continuación no es solo teoría, es una práctica de vida, y todo empieza como siempre con una conversación.
Pero antes de continuar, no olvides de suscribirte al canal Full Motivation para no perderte absolutamente nada de lo que viene. Capítulo 1. El fundamento de la elocuencia. Cuando pensamos en una persona elocuente, a menudo imaginamos a alguien que habla con palabras sofisticadas, que nunca se traba, que parece tener una respuesta brillante para todo. Pero esa imagen, aunque popular, no es del todo precisa. La elocuencia real no se mide por lo florido de un vocabulario ni por lo perfecta que suena una frase, sino por la capacidad de hacer que lo que dices tenga sentido, emoción y dirección. Ser elocuente es saber tocar la mente y el corazón del otro con tus palabras. Es ser claro, ser humano y sobre todo ser intencional. No se trata de sonar como un orador profesional, sino de lograr que tus palabras reflejen con precisión lo que piensas, lo que sientes y lo que quieres transmitir. Es convertir tus ideas en puentes que conectan con el otro. Uno de los grandes mitos sobre la comunicación es que es una habilidad natural que solo algunos poseen. Se dice que hay personas con labia, con don de palabra, como si la elocuencia fuera un talento con el que se nace y que está reservado para unos pocos afortunados. Pero eso es falso. La comunicación, como cualquier otra habilidad, se aprende, se entrena y se mejora. Es cierto que algunos pueden tener una facilidad inicial, pero si no la cultivan, se estanca. Y por otro lado, alguien tímido, callado, inseguro, puede transformarse con el tiempo en un comunicador poderoso si se compromete a practicar. Otro mito común es pensar que comunicar bien es hablar mucho, que quien más habla, más domina, y en realidad sucede lo contrario. Muchas veces, cuanto más se habla, menos se dice. La verdadera maestría está en saber decir lo esencial, en el momento justo, con las palabras adecuadas y el tono apropiado. También está el mito de que para ser escuchado hay que impresionar. Por eso muchos caen en la trampa de adornar en exceso, de hablar de forma rebuscada, de intentar sonar inteligentes antes que auténticos. Y eso solo aleja a las personas. Porque lo que genera conexión no es la complejidad, sino la claridad. No es la cantidad de palabras, sino la calidad de lo que se transmite. Cuando hablas desde un lugar sincero, con intención y respeto, tu mensaje llega más lejos, incluso si tus palabras son simples. La elocuencia no busca deslumbrar, busca conectar. Y esa conexión es la que deja huella. Porque una frase sencilla, dicha con autenticidad, puede ser más poderosa que un discurso entero lleno de tecnicismos vacíos. Hay que entender, también, que hablar bien no es lo mismo que comunicar con impacto. Muchas personas hablan bien, tienen buena dicción, una voz agradable, incluso usan un vocabulario extenso, pero aún así no logra generar interés, empatía o acción en quienes los escuchan. Eso es porque hablar bien es una habilidad técnica, pero comunicar con impacto es una habilidad emocional. Es la diferencia entre sonar bien y ser recordado, entre que te escuchen y que te escuchen de verdad. Comunicar con impacto es lograr que tu mensaje no solo pase por los oídos de la otra persona, sino que llegue a su mente y deje una marca. Y para eso, hace falta algo más que palabras correctas. Hace falta conexión. Esa conexión surge cuando quien habla está alineado con lo que dice. Cuando sus palabras están en sintonía con su cuerpo, su tono, su energía. Porque el lenguaje no es solo verbal. Hay algo que se percibe más allá de las frases, tu presencia. Esa presencia se transmite con tu mirada, con tus pausas, con la seguridad o la duda que emites sin darte cuenta. Una persona elocuente no solo domina el lenguaje, sino que también se domina a sí misma. Es consciente de cómo se mueve, de cómo respira, de cómo su energía influye en la percepción del otro. Y eso se entrena. No es un don místico, es una práctica constante de autoconocimiento y expresión. Para comenzar a desarrollar esta elocuencia, primero es necesario observar. Observarte a ti mismo. ¿Cómo hablas? ¿Te trabas? ¿Usas muletillas? ¿Te extiendes demasiado? ¿Interrumpes? ¿Te desconectas? No hay juicio en esto. Solo observación honesta. El primer paso para comunicar mejor es ser consciente de cómo lo estás haciendo ahora. A partir de ahí, puedes comenzar a pulir. No a cambiar quién eres, sino a quitar lo que te estorba. Porque todos ya tenemos una voz auténtica. Lo que ocurre es que está cubierta por capas de miedo, inseguridad, creencias limitantes o malos hábitos. Y esas capas se pueden remover con práctica, con intención, con atención. Una vez que entiendes que la elocuencia no es un lujo para oradores, sino una herramienta para todos los días, todo cambia. Empiezas a notar que en cada conversación tienes la oportunidad de practicar.
Que al hablar con un amigo, al presentar una idea en el trabajo, al pedir algo en una tienda, estás afinando tu instrumento. No se trata de hablar solo cuando se está en un escenario. Se trata de vivir comunicando con conciencia. Porque si aprendes a comunicarte mejor en lo cotidiano, cuando llegue una situación importante, una entrevista, una negociación, una presentación, ya estarás listo, no tendrás que fingir elocuencia. La habrás cultivado. Recuerda que comunicar con impacto no es cuestión de volumen, sino de sintonía. No es cuánto dices, sino cómo haces sentir al otro con lo que dices. La verdadera elocuencia no busca convencer, sino conectar. No busca dominar, sino inspirar. Y ese tipo de comunicación no solo transforma tus relaciones, transforma tu vida. Porque cuando hablas con claridad, con confianza y con intención, las personas te entienden mejor, te respetan más y se sienten más cercanas a ti. La elocuencia entonces no es el objetivo final. Es el camino para convertirte en alguien cuya voz tiene valor, peso y significado. Y eso, en un mundo lleno de ruido, es un superpoder. Capítulo 2. ¿Cómo superar el miedo a hablar? Y es que el miedo a hablar en público, o incluso en conversaciones importantes, tiene muchas formas. No siempre se manifiesta como un temblor evidente. A veces se disfraza de perfeccionismo, esa necesidad de tener todo absolutamente controlado antes de abrir la boca. Otras veces aparece como evasión, evitar reuniones, rechazar invitaciones a participar, ceder la palabra siempre a otros. Incluso se camufla en la procrastinación, dejar para después la preparación de una presentación por el miedo inconsciente a enfrentarse a ella. Pero en el fondo todos esos mecanismos no son más que formas de protegernos de algo que creemos peligroso. El juicio del otro. Tenemos miedo de no ser suficientes, de que lo que digamos no sea interesante, o no suene inteligente, o no cause la impresión correcta. Pero detrás de todo eso hay una trampa. La trampa de querer controlar cómo seremos percibidos. Y lo cierto es que no podemos controlar por completo la percepción de nadie. Lo único que podemos hacer es ser auténticos, claros y generosos con nuestra intención. Cuando dejamos de obsesionarnos con cómo vamos a sonar y nos enfocamos en qué queremos decir realmente, el miedo pierde poder, porque el juicio del otro ya no determina nuestro valor. Una herramienta emocional muy poderosa para enfrentar este miedo es la autoaceptación. Reconocer que no necesitas ser perfecto para comunicar bien, que equivocarte no te quita valor, que una pausa, una corrección, una mirada que se pierde un segundo no destruyen tu mensaje, al contrario, lo humanizan, y eso crea más conexión que cualquier frase perfectamente dicha. De hecho, las personas conectan más con alguien que es genuino, que muestra su humanidad, que se atreve a ser vulnerable, que con alguien que parece un robot programado para no fallar. Imagina por un momento que cada vez que hablas frente a alguien, no estás rindiendo un examen, sino compartiendo un regalo. Esa es la verdadera esencia de la comunicación. No se trata de aprobar o fallar. Se trata de entregar una parte de ti, tus ideas, tu perspectiva, tu voz. Si puedes hacer ese cambio mental de tengo que hacerlo bien a quiero compartir algo valioso, notarás una transformación profunda en tu forma de hablar. Y con el tiempo, también en tu forma de relacionarte con los demás. También es clave desarrollar pequeños rituales personales antes de hablar. Estos rituales actúan como anclas. Pueden ser físicos, mentales o emocionales. Algunos respiran profundamente. Otros visualizan su mensaje llegando claro y fuerte. Algunos repiten una afirmación, ¿cómo estoy preparado o confío en mi voz? El ritual que elijas debe resonar contigo. Lo importante es que te recuerde que estás listo, que tienes algo valioso que decir y que no necesitas permiso para expresarte. Con el tiempo, este ritual se convierte en una señal para tu mente y cuerpo de que ya has estado aquí antes, que puedes hacerlo otra vez. Otra forma de reducir el miedo escénico es exponerse gradualmente. No necesitas lanzarte de inmediato a hablar ante 100 personas. Puedes comenzar en espacios seguros, una conversación íntima donde tomes más la palabra, una reunión de trabajo donde te atrevas a opinar, un grupo pequeño donde te animes a hacer una breve presentación. Cada una de estas experiencias es un paso, y lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo. El progreso llega por acumulación, y cada vez que te expones, aunque sea con nervios, estás entrenando a tu sistema a entender que no hay amenaza real, que puedes sobrevivir e incluso disfrutar del acto de comunicar. Además, ayuda muchísimo reenfocar la relación que tienes con tu voz. Muchas personas que sienten miedo a hablar han recibido críticas o burlas en el pasado. Les han dicho que son muy calladas,
que su voz es rara, que no saben expresarse. Y esas heridas, aunque parezcan pequeñas, se quedan guardadas. Por eso es necesario sanar esa relación. Reconocer que tu voz es tuya, que no necesita parecerse a ninguna otra, que tiene valor por el simple hecho de ser auténtica. Cuando recuperas la confianza en tu forma de expresarte, aunque aún tengas áreas por mejorar, algo se libera. Y en esa libertad la elocuencia florece. Hay un momento clave que ocurre cuando dejas de resistir el miedo y comienzas a aceptarlo. Ese momento en el que te das cuenta de que puedes hablar incluso con las piernas temblando, que puedes expresar tu idea aunque tu voz tiemble al principio. Es ahí donde descubres tu verdadera fuerza. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Y cada vez que eliges hablar a pesar de tus inseguridades, estás construyendo una identidad más fuerte, más libre, más poderosa. Y es que, con práctica, el miedo cambia de forma. Deja de ser un muro que bloquea y se convierte en una señal de que estás haciendo algo importante, de que estás avanzando. El día que logras hablar frente a otros sin sentir que debes esconderte, ese día te das cuenta de lo lejos que has llegado. Y no porque el miedo haya desaparecido, sino porque ya no te controla. Lo has domesticado, lo has transformado, lo has convertido en tu aliado. Al final, el miedo a hablar es también una señal de que tu voz importa. Si no importara, no temerías usarla. Y ese es el gran giro. Aprender a ver el miedo no como un obstáculo, sino como una invitación. Una invitación a tomar tu lugar, a expresar tu verdad, a conectar con el mundo desde lo que realmente eres. Porque cuando te atreves a hablar, incluso temblando, estás haciendo mucho más que comunicar. Estás liberando una parte de ti que estaba esperando ser escuchada. Y cada vez que lo haces, estás enseñándole a tu mente, a tu cuerpo y a tu historia que ya no necesitas esconderte. Que ya no eres esa persona que se paraliza. Eres alguien que se expresa, que se arriesga, que se muestra. Y eso, con el tiempo, transforma no solo cómo hablas, sino quién eres. Capítulo 3. Claridad ante todo. Hablar con claridad no es una habilidad que aparece de forma espontánea. Es el reflejo directo de un proceso interno más profundo. Pensar con claridad. La calidad de nuestras palabras está íntimamente ligada a la calidad de nuestros pensamientos. Por eso, cuando alguien habla de forma confusa, desordenada o vaga, no es solo un problema de vocabulario o expresión. Muchas veces es el resultado de un pensamiento que aún no ha sido bien estructurado. En cambio, cuando alguien se expresa con precisión, de forma sencilla y directa, se nota que primero ha reflexionado, ha destilado su mensaje y lo ha ordenado internamente. Este principio es esencial: orden mental, orden verbal. Por eso, si deseas mejorar tu comunicación, lo primero es desarrollar el hábito de pensar antes de hablar. No se trata de censurarte o inhibirte, sino de respetar el proceso de dar forma a tus ideas antes de entregarlas. Pensar antes de hablar implica hacer una pausa, por breve que sea, para preguntarte: ¿qué quiero decir realmente? ¿Cuál es el núcleo de esta idea? ¿Cuál es el propósito de lo que voy a comunicar? Estas preguntas te obligan a despejar la niebla mental, a separar lo esencial de lo accesorio, a tomar perspectiva. A veces, basta con unos segundos de silencio para encontrar la frase justa. En un mundo que valora la velocidad, hacer pausas puede parecer una debilidad, pero en realidad es un signo de madurez comunicativa. Quien se permite pausar antes de hablar demuestra respeto por el otro y por sí mismo, porque no está hablando por hablar, sino para aportar, para construir, para conectar. Una de las claves para hablar con claridad es aprender a simplificar sin empobrecer. Muchas personas creen que hablar de forma compleja es una señal de inteligencia, pero lo cierto es que la verdadera inteligencia se manifiesta cuando puedes explicar cosas difíciles de forma sencilla. No se trata de recortar el contenido ni de caer en superficialidades, sino de traducir lo complejo a un lenguaje comprensible. Esto requiere un trabajo de síntesis, de jerarquía, de precisión, y ese trabajo empieza en la mente. Por eso, antes de hablar, pregúntate: ¿cómo puedo decir esto de forma que cualquier persona, incluso alguien sin conocimientos previos, pueda entenderlo? Si puedes hacer eso, estás comunicando con profundidad, sin perder la claridad. Una herramienta poderosa para simplificar ideas es el uso de analogías. Las analogías permiten comparar un concepto nuevo con algo familiar, creando un puente entre lo abstracto y lo concreto.
Por ejemplo, si quieres explicar la importancia del silencio en una conversación, puedes decir: el silencio en una charla es como el espacio entre las notas en una canción. Sin ese espacio, la música se vuelve ruido. Este tipo de recursos permiten al oyente visualizar, sentir y conectar emocionalmente con lo que estás diciendo. Además, hacen que tu mensaje sea más memorable. Porque las ideas no solo se entienden con la lógica, también se sienten con la imaginación. Otra forma de garantizar claridad es limitarte a una sola idea por frase. Muchas veces, por querer decirlo todo de una sola vez, terminamos diciendo nada. La mente de quien escucha necesita tiempo para procesar, ordenar y conectar los conceptos. Si encadenas demasiadas ideas sin pausa ni jerarquía, el mensaje se diluye. En cambio, si cada frase tiene una idea clara, concreta, bien delimitada, la comunicación fluye como un río bien encauzado. Y si además usas ejemplos, pausas y una estructura lógica, aumentas exponencialmente la capacidad del otro para seguirte, comprenderte y recordarte. La verborrea, ese hablar sin freno, sin dirección, sin filtro, es uno de los grandes enemigos de la comunicación efectiva. A menudo nace de la inseguridad. Creemos que si hablamos mucho pareceremos más sabios, más convincentes, más importantes. Pero ocurre justo lo contrario. Cuanto más hablas sin aportar valor, más se diluye tu presencia. Porque las palabras, como el dinero, pierden valor cuando se usan en exceso sin justificación. Hablar mucho no es lo mismo que comunicar bien. De hecho, los grandes oradores y comunicadores se caracterizan por decir mucho con pocas palabras. Saben que cada palabra cuenta, que el silencio también comunica, que el impacto no viene de la cantidad, sino de la intención y la calidad. Para evitar caer en la verborrea, es fundamental desarrollar la capacidad de escuchar tanto al otro como a ti mismo. Cuando te escuchas mientras hablas, puedes detectar si estás repitiendo ideas, si te estás desviando, si estás hablando por inercia. Esa escucha interna es como un radar que te ayuda a mantener el rumbo. También puedes observar la reacción del otro. Si ves desconexión, confusión o distracción, es momento de hacer una pausa, de replantear, de preguntar si está siendo claro. La comunicación no es un monólogo, es un diálogo constante con la atención del otro. Otra técnica valiosa es escribir lo que quieres decir aunque no vayas a leerlo luego. El ejercicio de escribir fuerza a tu mente, a ordenar, a elegir, a depurar. Muchas veces, lo que no puedes expresar bien en voz alta es porque aún no lo has pensado con suficiente nitidez. Escribir te da esa nitidez. Incluso si luego improvisas, habrás entrenado tu pensamiento para ir directo al punto. Y cuanto más practiques esto, más natural se vuelve. También puedes practicar la claridad grabándote mientras hablas. El ejercicio de escucharte a ti mismo puede ser revelador. Te permitirá notar muletillas innecesarias, frases largas que podrían ser más breves, o ideas que necesitan más estructura. No se trata de juzgarte ni de buscar perfección, sino de desarrollar conciencia de tu estilo y pulirlo con intención. Hablar con claridad es un acto de generosidad. Significa que valoras el tiempo y la atención del otro, que no quieres impresionar, sino aportar, que no buscas demostrar cuánto sabes, sino asegurarte de que el otro entienda y sienta lo que quieres decir. Por eso, los mejores comunicadores no son los más ruidosos, ni los más rápidos, ni los más sofisticados. Son los más claros. Los que hacen que las ideas se vuelvan accesibles, cercanas, reales. Al final, la claridad nace del respeto. Respeto por tu mensaje, por tu audiencia y por ti mismo. Y cuando hablas desde ese lugar todo cambia. Tus palabras pesan más, llegan más lejos, dejan huella. Porque no están hechas para brillar por sí solas, sino para iluminar algo en los demás. Y eso en última instancia es lo que transforma la comunicación en un arte poderoso y humano. Capítulo 4. El poder del lenguaje corporal. Cuando hablamos de comunicación efectiva, a menudo pensamos únicamente en las palabras, en lo que decimos. Pero la realidad es que el lenguaje verbal es solo una parte del mensaje que transmitimos. De hecho, muchos estudios indican que una gran porción del impacto comunicativo proviene de lo que no se dice, del tono de voz, de los silencios, de la mirada, de los gestos, de la postura. Esa dimensión silenciosa pero profundamente elocuente es lo que llamamos lenguaje corporal. Y entenderla, mejor aún, dominarla, puede marcar la diferencia entre simplemente hablar y verdaderamente conectar. Porque las personas no solo nos escuchan con los oídos, también nos perciben con los ojos y nos sienten con la piel. Y es allí,
En ese nivel sensorial, donde se define si lo que decimos resulta convincente, auténtico, digno de atención, el cuerpo habla, siempre. Incluso cuando creemos que estamos en silencio, nuestra postura, nuestra expresión facial y nuestros movimientos están emitiendo señales constantes. Y lo más interesante es que muchas de esas señales son inconscientes, lo que significa que pueden revelar mucho más de lo que pretendemos ocultar. Por eso, si decimos una cosa pero nuestro cuerpo expresa otra, el mensaje se fractura. La coherencia entre lo que se dice y lo que se proyecta es clave. Las personas pueden no saber exactamente qué está mal, pero lo sienten. Notan una desconexión y eso debilita nuestra credibilidad. En cambio, cuando hay alineación, cuando nuestras palabras y nuestro cuerpo dicen lo mismo, surge una energía poderosa, la autenticidad. Y es desde ese lugar donde la comunicación se vuelve verdaderamente persuasiva. Uno de los primeros elementos del lenguaje corporal que debemos observar es la postura. Una postura erguida, con los hombros relajados pero hacia atrás, la cabeza en alto y los pies firmes en el suelo, proyecta seguridad. No es necesario exagerar ni parecer rígido. Al contrario, se trata de encontrar un equilibrio entre firmeza y naturalidad. La postura comunica si estamos presentes, si confiamos en lo que decimos, si estamos abiertos a los demás o si, por el contrario, estamos tensos, cerrados o desconectados. Una persona que se encorva, que evita ocupar espacio, que cruza los brazos de forma defensiva o que parece encogerse, está enviando un mensaje de inseguridad o retraimiento, aunque sus palabras digan lo contrario. Los gestos también juegan un papel fundamental. Nuestras manos, por ejemplo, pueden subrayar ideas, dar ritmo a nuestras palabras, aportar energía al discurso, pero es importante que los gestos sean naturales, congruentes y oportunos. No se trata de mover los brazos constantemente ni de convertir la comunicación en una coreografía, sino de permitir que el cuerpo acompañe al mensaje. Los gestos deben amplificar, no distraer, y para lograrlo, lo primero es soltar la rigidez, permitir que el cuerpo se exprese sin forzarlo. Si el pensamiento está claro y la emoción alineada con el mensaje, los gestos fluyen de forma orgánica. En cambio, si intentamos forzarlos para parecer convincentes, se nota. Y lo que es fingido nunca conecta con fuerza. El contacto visual es otro elemento crucial. Mirar a los ojos genera conexión. Es una forma de decir, estoy aquí contigo, te veo, te reconozco. Pero también es un acto de valentía, porque implica exponerse, sostener la presencia, habitar el momento. Muchas personas, por nervios o inseguridad, evitan mirar a quienes tienen delante. Bajan la vista, miran al suelo, al techo o a un punto fijo en la distancia. Pero al hacer eso, están perdiendo una poderosa herramienta de comunicación. El secreto del contacto visual no está en fijar la mirada sin moverse, como una estatua, sino en establecer una danza visual. Mirar a los ojos, luego desviar la mirada suavemente, volver a mirar, crear una cadencia que permita respirar sin perder el vínculo. Un buen contacto visual transmite confianza, honestidad y apertura. Y eso es exactamente lo que el público busca, incluso de forma inconsciente. La presencia escénica es la suma de todos estos elementos: postura, gestos, mirada, respiración, energía, pero más allá de lo físico, la presencia tiene una dimensión emocional y mental. Es estar realmente en el aquí y ahora. Estar con el cuerpo, con la mente y con el corazón en lo que se está diciendo. Esa presencia se siente. Cuando alguien está completamente presente, su comunicación vibra. No necesita gritar ni exagerar. Su sola forma de habitar el espacio genera atención. Y esto es algo que se entrena, empezando por pequeños hábitos como respirar profundamente antes de hablar, hacer pausas conscientes, soltar las tensiones de cuerpo y anclarse en el momento. La presencia es magnética, porque en un mundo lleno de distracciones, estar realmente aquí es un acto revolucionario. Ahora bien, todos estos elementos del lenguaje corporal no funcionan si no están alineados con tu mensaje interno. Si dices algo que no crees, si defiendes una idea que no sientes, si intentas aparentar lo que no eres, el cuerpo lo va a delatar. Por eso, más allá de aprender técnicas, es necesario trabajar la autenticidad. ¿Qué significa esto? Significa que antes de pulir la expresión externa, debes revisar tu convicción interna. ¿Crees en lo que estás diciendo? ¿Sientes lo que comunicas? ¿Estás conectado con tu propósito al hablar? Cuando la respuesta es sí, el cuerpo encuentra su forma de acompañar. No necesitas forzar gestos.
ni copiar posturas, ni ensayar sonrisas, porque todo fluye desde una base sólida, la coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y proyectas. Un buen ejercicio para mejorar el lenguaje corporal es grabarte hablando. No para juzgarte con dureza, sino para observarte con curiosidad. Ver cómo te mueves, qué expresas con tu rostro, cómo usas las manos, cómo sostienes la mirada. Esta autoobservación te dará conciencia.